No, no es cierto. Bienvenidos todos, es un placer saludarle, ya los extrañaba. Yo no sé si ustedes a mí, pero yo sí a ustedes. Y la verdad es un placer siempre estar compartiendo, y compartiendo del Señor es todavía más, porque este es el hábitat de uno. Cuando uno está compartiendo del Señor, uno se siente realizado, ¿verdad? Uno se siente como cuando ustedes, las damitas, están haciendo la comida para el marido. Amén. ¿Verdad? Así con muchas ganas, igualito, así se siente uno, ¿verdad? Pues miren, les voy a dar por qué llegué a este tema. El Señor siempre, yo les he compartido que cuando Dios habla, Dios va a hablar, primeramente en el caso mío, a mí primero me habla a mí. Y cuando yo me fui de vacaciones con mi familia, pues yo pensé que iba de vacaciones, pero de todo. Dije, ahora sí, Señor, vacaciones, ¿no? Como quiera, yo me llevé siempre mi estudio, porque tengo mi devocional que tengo de años, usted lo sabe, se lo he compartido. Pero estaba yo en la mañana en un área del hotel y llevé mi computadora y todo, pero estaba tan bonito el día. Pajaritos y hasta una iguana nos visitaba por ahí. Dije, no, pues es que estamos de vacaciones, se vale, hoy no estudio. Y como que uno piensa que se va a librar del Señor. Y como que el Señor hasta te da permiso, porque estás de vacaciones. Eso cree uno. ¿Dónde voy yo? Al mar, porque estaba así cerquita. Y el agua estaba, hermanos, no fría, helada. Pero afortunadamente había una alberca que tenía hidromasaje y era agua también del mar, agua salada, y tenía como hidromasaje. Y a mí, yo siempre busco el agua salada porque yo tengo un problema de la piel, que el agua salicílica, que es el agua de mar, a mí me hace muy bien a mi piel. Y dije, bueno, me voy a meter aquí. Mi esposa no me quiso acompañar porque estaba muy caliente y ella, pues, el calor a ella no le favorece. Pues bueno, me metí yo, según bien padre. No tenía, yo creo, 3 minutos. Yo no sé cómo me resbalé. Le di un tragón al agua. Hagan de cuenta que hice un taco de sal. Me salí, me fui y luego fui a compartirle a mi esposa. Le digo, no, ¿qué es que me pasó? Me pasó esto. Dijo, ándale, pues es que tú tienes que estar aquí donde estoy yo. Luego se acomodan, ¿verdad? Luego se acomodó. Yo, sí, tienes razón, yo creo que sí. Pero bueno, de ahí, hermanos, de ahí, el Señor me llevó a este precioso tema que les quiero compartir en base a ese trago salado que di, donde la palabra del Señor dice en Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y dice usted, bueno, ¿por qué me está diciendo el Señor que soy sal? El Señor nos dice que soy la sal de la tierra, sí, pero mi papá también me decía, y mi mamá y toda la gente donde yo llegaba, no, me viene el salado. No, yo no quiero jugar con él porque pues no vamos a ganar, vamos a perder. Entonces, de alguna manera, te identificabas no con el texto, pero sí con un diario vivir que se encargaba mucha gente de decírtelo y de recordártelo. Y aquí vamos a hacer el por qué razón el Señor, en su poder, en su grandeza, en su deidad, por qué nos compara, o nos comparó con la sal, habiendo tantas otras cosas más. Porque al Señor se le antojó. Como no es una persona que investiga la sal, como un químico que investiga las fórmulas, el Señor creó la sal. ¿Quién mejor que Él para decirnos? A lo mejor en la época tal vez no lo entendieron como usted, quiero que lo entienda el día de hoy, como yo lo entendí, al menos eso creo, espero no confundirlo más, pero voy a llevarlos a un desarrollo donde el Señor, ¿por qué nos compara con la sal? Y dice el texto así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hollada quiere decir pisoteada. O sea, yo quiero que se vea o se transporte, ¿por qué el Señor me compara con la sal? Yo creo que en la antigüedad, pues, un plato de comida que todos tenían, imagínense usted ahorita comerse, por ejemplo, unos chilaquiles sin sal, o una carne asada sin sal, o un caldito sin sal, lo que usted quiera sin sal, ¿como a qué le sabría? Pues yo creo que a nadie le gusta.
Pero cuando estamos nosotros pasaditos de peso o tenemos problemas cardiovasculares, ¿qué es lo primero que te quitan? La sal. Entonces la sal tiene que ser una porción pequeña, medida, como decimos, un pellizquito de sal es suficiente para connotar un sabor delicioso. Tan es así que en la época de nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo lo conocía y todo el mundo lo sabía como parte de un alimento, como parte de un diario vivir. Era tan común, era tan fácil identificar la sal, que para el Señor se le antojó que nosotros nos compararan con la sal. Ahora, si nosotros ponemos una pequeña porción, porque aquí usted puede ver un plato de comida cualesquiera que sea, a lo mejor no se ve bien, pero una pequeña porción de sal va a cambiar todo el entorno de donde usted está, aunque sea muy pequeña la cantidad, una pequeña porción. ¿Cómo me podré comparar yo con esa pequeña porción? Con esa pequeña influencia en ese conglomerado grande, yo voy a hacer la diferencia, usted va a hacer la diferencia. Nosotros somos ese sazón que le va a dar a la comida. ¿Qué sería en nosotros el comparativo o el contexto en lo que el Señor nos quiere explicar? Si usted es un alimento espiritual fuerte para un hermano, usted le va a dar un alimento espiritual sano. Usted le va a poder dar un buen consejo en base a la palabra. Usted le va a dar ese sazón y hasta usted va a marcar la diferencia de tal manera que a usted lo van a buscar después. Es que el hermano habla diferente, es que tiene siempre un consejo muy sano, guiado en la palabra. No es como un consejo de un abuelito, con todo respeto, de una abuelita o de un tío o de una mamá o de un papá que no ha conocido del Señor, pues no deja de ser simplemente un consejo. Pero cuando uno da ese alimento en base a lo que el Señor quiere, marca la diferencia. Y ya la vida de la persona que te está escuchando y que está recibiendo de parte de ti ese alimento espiritual, vas a marcarlo de una manera diferente. Tanto que a lo mejor va a ser instrumento para que él llame a su familia, para que él vaya aprendiendo que eso que conoció y aprendió de ti va a traer una influencia diferente para los demás. Su vida ya no va a ser la misma. Eso es lo que el Señor quiere como primer punto, para que tú sepas como alimento que puedes influir en ese contorno hacia los demás. Ahora, es como cuando uno tira una piedra, al lago. ¿Qué pasa en lo natural? Se va haciendo la onda de lo más pequeño hacia lo más grande. Tenemos que tener esa influencia. Empezar primero ¿con quién? Con la familia. Tenemos que influir. Nosotros somos las personas más influenciables en una familia. Al que te van a hacer caso, se supone, a nosotros como sacerdotes, somos los encargados de ese grupo familiar de hablarles del Señor. Y luego, después de que la familia sigue, ¿quién sigue? Pues los tíos, los primos, los hermanos. Y se va haciendo cada vez más grande el grupo. ¿Por qué? Porque esa es mi función. Yo le voy a poner la sal a la tierra, a la vida, a mi influencia, a mi próximo, a mi prójimo. Pero nosotros tenemos que saber que el Señor en Lucas 12:32 nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. No se trata de mucha gente. A usted y a mí nos escogió el Señor desde el momento que nosotros decidimos caminar en sus preceptos, en sus mandamientos, y lo recibimos como nuestro Señor único y suficiente Salvador personal. Y esta manada pequeña va a marcar la diferencia, ¿por qué no?, en todo el valle. Este pequeño grupo, este pequeño conglomerado que somos usted y yo, ¿por qué no vamos a ver? La gente va a decir: ¿ahí qué estará pasando en Tierra Prometida? Veo los hermanos que se congregan, veo los hermanos que siempre están reunidos, participan, les pides y van y oran. Nadie los manda y van al puente a orar por todas las personas que están ahí detenidas o que no pueden cruzar. ¿Quién les dijo que vinieran? Y luego aparte los ves riéndose y los ves tan contentos a pesar del sol. ¿Qué los unirá? ¿Qué es lo que los mantiene fuertes a ellos? Esa es la diferencia. Cuando hemos entendido, porque lo vemos en la naturaleza,
¿quiénes son los que dominan las manadas? Los fuertes, los aguerridos, no los pequeños. Una manada grande, por ejemplo, de búfalo, los leones no les pueden hacer nada. O las cebras o cualquier animal débil contra un león, cuando son muchos, no pueden porque son fuertes. Mas, sin embargo, aquí el Señor nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a mí me ha placido. Al Señor se le antojó, dijéramos en mi tierra. Pero al Señor nos escogió, a usted y a mí, para marcar esa diferencia en el alrededor en el que nosotros estamos, en el que tú estás. Porque tal vez tú, en ese trabajo donde tú estás, en esa oficina, en ese grupo, tal vez de bicicletas, o de ejercicio, o de no sé, tú eres la persona que siempre consideran como para que empiece a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque tienes algo que el Señor puso en ti que a lo mejor ni siquiera tú te has dado cuenta, que eres influenciable para todo tu alrededor donde tú estás. Y van a decir: oye, qué diferente el hermano, nunca se enoja, siempre le pides y está puesto a ayudar, le pides dinero y te presta aunque no le pagues, pídele. Hasta ese punto, hermanos, porque a veces nosotros hacemos el bien y no esperamos nada a cambio, porque es nuestra esencia, es nuestra naturaleza, que el Señor quiere que seas como Él. Acuérdense que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Ahora, como alimento ya lo entendimos. También la sal tiene una connotación de ser un conservante por excelencia, natural. Conservante natural. En los tiempos de Jesús no había refrigeradores, no había hielo, máquinas de hielo. Los productos perecederos degradaban los alimentos muy fácilmente, y más con esos calores tan extremos. Entonces la sal cumplía una función. Yo creo que todos sabemos cuando tenemos una comida que se echa a perder muy fácilmente, que tiene que ser refrigerada rápidamente. Cuando es envuelta o hecha en salubre, que la ponemos en sal, todos conocemos el machacado, la carne seca. Yo no sabía cómo era el proceso, hasta hace poquito lo sé, déjenme decirles. Esa carne usted la corta, la llena en sal, pero bastante sal, y la tiene como lo pueden ver ahí. Y al paso de los días, es una carne sabrosísima, con huevito, no quiero despertar el hambre de nadie, pero sabe muy rica. Entonces, ese conservante, eso que tú puedes degustar de una manera exquisita, es por el beneficio que nos da la sal. Ahora, la sal tiene una doble función. Por ejemplo, en las playas, la simple brisa del mar echa a perder o deteriora o corroe los matales, los barandales de las casas, los mismos carros se oxidan, se pudren. Pero es lo material. A usted y a mí no nos interesa lo material, me interesa la persona. Entonces, ¿nosotros qué función vamos a hacer comparativamente con la sal? En el conservar. Voy a conservar la relación que tengo con usted, que sea sana, que sea honesta, que sea pura, que sea sin interés. Porque yo soy la sal de la tierra. Como conservante y como alimento cumplo esas dos funciones. Ahora, dijimos que somos una manada pequeña. El Señor nos dijo que no se trata de una cantidad grande. Qué bueno que hay mucha gente, qué bueno que hay miles y miles y miles de millones de personas, pero personas apartadas, personas con valor, personas que sean un alimento nutricional, un conservante, somos pocos. Y tenemos ese privilegio que el Señor me haya escogido a mí y lo haya escogido a usted como sal de la tierra. Ahora, una connotación más, como un remedio. Ya dijimos que como un alimento sano, espiritual, que debemos de tener, como un conservante, como aquello que podemos nosotros procurar, que nos llame la atención siempre más, no lo material. Porque yo no le hablo a usted, hermano, por lo que usted es, por lo que usted tiene, por lo que usted vive, cómo se viste, si tiene negocio o no. No, yo lo sigo a usted y me preocupo por usted, porque usted para mí vale por lo que es,
por lo que usted siente y piensa y porque usted profesa una fe que es la misma que la mía, porque fuimos rescatados por el mismo papá. Tenemos esa misma esencia, pertenecemos al mismo reino, la misma ciudadanía. Somos de aquí, pero no pertenecemos aquí. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo. Entonces, como un remedio, la sal tenía una función también de ser un instrumento que ponían cuando había una herida. Era un remedio que paraba esa infección, la paraba, la curaba. Era un remedio natural que la gente usaba. Ahora, ¿cuántas de las personas que usted conoce, o tal vez usted, porque hemos aprendido que en la iglesia hay dones, el don de lenguas, el don de profecía, el don de orar, el don de interceder, pero ¿cuántos de nosotros nos sale espontáneamente, casi natural, cuando un hermanito de aquí de la congregación sabemos que se enfermó, que está pasando una situación difícil, tal vez esté en un hospital? ¿Cuántos corremos a orar por él? ¿Cuántos? No, hermanito, es que eso no es para mí, es que el hermano tiene ese don, se le da, a mí no. Yo para barrer nada más, hasta ahí, pero estoy orando al Señor a ver si un día me da algo más. Hermanitos, tenemos que orar. Dice la palabra: no te apartarás de este libro de la ley, mas de día y de noche. ¿Cómo dice? De día y de noche meditarás en él. Es que yo nomás puedo en las noches. Y en el día está como los inmigrantes ahí en el río, sin protección de nada. Tenemos que orar. Hermanitos, nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos enseñó. ¿Qué es lo que el Señor nos enseñó? A orar, a interceder unos por los otros. Y el Señor, al ver eso que podemos hacer nosotros, entonces, si el Señor quiere, va a poner lo sobrenatural. Pero tenemos que ser obedientes en nuestro compromiso, en lo que yo puedo hacer. Y si lo hace o no lo hace, yo ya cumplí. Yo ya hice, por fe declaro que va a ser sano, pero si el Señor quiere. Acuérdense que Pedro estaba en la cárcel y los hermanos estaban orando en su casa. Y estaban orando cuando Pedro toca la puerta. Y la muchachita que le abrió, ni ella creía que era Pedro. Todos estaban orando todavía. ¿Qué pasó ahí? Ellos estaban orando, desataron en lo terrenal un movimiento espiritual a través de la oración, donde el Padre vio, hizo que se moviera y Pedro salió y nadie lo vio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como remedio en esa sal, como dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Y tenemos un arma poderosa que es el de interceder. Un hermano me comentó hace un tiempo que fueron a orar por una persona que estaba malita, muy malita. Y fueron ellos y pues pidieron que fueran a orar, y fueron a orar, porque pues los pastores lo que saben hacer, ¿qué es? Pues orar, interceder, ayudar, porque ese es algo natural que les nace, es un denuedo, es algo que sale, que aflora. Y oraron por el enfermito, ya un señor mayor, pero al lado de la cama había otra persona también muy enfermita. Y dice el hermano que le quedó viendo el hermano así como diciendo, y ya oraron por él, bueno, y yo. Le dijo: oye, hermano, ¿quieren que oremos por usted? Sí, pues oran por él y oran. Dice que todavía no bajaban al carro, se estaban subiendo al carro cuando recibieron una llamada de la mamá, de la hermana de la persona que estaba malita, que ya había fallecido. Y dijo: fíjese, hermano, estaba esperando el hermano nada más que viniéramos a orar por él, y ya el Señor, ya el hermanito se fue con el Señor y está bien, ya cumplimos con el cometido. Y el hermano dijo: ¿cómo estará pues la familia? Dijo: no, ¿cómo estará el de al lado de la cama? Que oramos por el Señor y se fue. Dijo: y estos oraron por mí también. ¿Qué serían? A lo mejor no era la muerte disfrazada de pastores. Y se empezaron a reír en ese momento tan angustioso y tan de dolor. Pero
Esta es tu función, hermano. Eso es lo que tú tienes que hacer. Qué bueno fuera que oráramos todos y que nadie tuviera ningún problema. Eso sería fabuloso. Pero yo no soy Dios, yo solamente soy un siervo de Él. Y el Señor me manda a hacer las cosas y Él sabrá si las arregla o no. Es su santa voluntad, amén. Ok, entonces dijimos que la sal como alimento, como conservante y como remedio. Pero hay algo más. También tiene una connotación de valor la sal. En la antigüedad, cuando los soldados estaban trabajando en Roma y estaban construyendo esas carreteras que hasta dichos hay, todos los caminos conducen a Roma, era porque a pesar de la época, construir esos caminos tan grandes y tan avanzados a la época, era un trabajo muy desgastante y de mucho compromiso y de mucho valor. Pero déjenme decirles que a los soldados les pagaban con sal. Tenía valor y les pagaban con sal. Era un circulante, era un precio de valor donde ellos podían hacer un intercambio de sal por comida o por dinero. Eso pasaba en la antigüedad. De ahí viene la palabra salario. Y si usted es una persona que trabaja en una compañía, es un asalariado. De ahí viene ese contexto. No crean que yo lo sabía siempre, lo acabo de descubrir. Acuérdense que a mí me pasó, yo me di un tragón de agua y ahí fue como yo empecé a descubrir todo esto que no sabía tampoco. Pero cómo el Señor en su inmensidad, como aquel que creó la sal, no como la investigó. Yo preguntaría, ¿sabrían nuestros hermanos en la época de nuestro Señor todo esto de la sal? Pues yo creo que no. Por eso, cuando no entendemos, cuando el Señor nos habla a través de su palabra, por eso al ver la naturaleza, el Señor en su deidad y en su poder, nos pone para que entendamos, usted y yo, por qué Él se le ocurrió ese alimento o ese elemento de la sal, compararnos a usted y a mí con ella. Tal vez usted no había sabido más de la sal más que para echarle un taquito, igual que yo. La sal de grano bien rica con un limón, pero hasta ahí sabía. Un agua de limonada, pero no sabía todo lo que el Señor me quería decir que yo soy y con qué lo compara. Y tal vez al ver estos complementos vamos a poder ver nosotros que en ese alimento, en ese conservante, en ese remedio o en ese valor, en todo eso en conjunto, un granito de sal, todo lo que tiene como propiedad valiosísima, que a lo mejor usted ni siquiera había sabido o se había mortificado por saber. Qué interesante cómo el Señor nos demuestra cada vez su grandeza en algo tan, para usted y para mí, insignificante al momento. En este pasaje, en Marcos 4:30, yo creo que el Señor, dentro de todo lo que nos quería decir, quería que supiéramos esto también, para comparar y decir, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Algo así como este pasaje es como más intencionado para lo que estamos viendo ahorita y aprendiendo referente a Marcos 5:13. ¿Con qué el Señor nos está comparando? Con la sal. Ya Él lo sabía. A Él se le antojó compararnos con la sal y agarráramos nosotros la experiencia y ver todo lo importante que contiene el ser usted y yo, esos granitos tan poquitos. Porque acuérdense que, como decía la palabra ahorita, que nosotros somos manada pequeña, el Señor empezó con 12. Y luego uno le salió malito, eran 11. Pero gracias a esos 12, que después se incluyó Matías, usted y yo estamos aquí y nos dejaron un legado. Y nos dejaron una escritura, que es la palabra de Dios que usted y yo la conocemos.
gracias a ese denuedo, gracias a esa elección del Señor en querer compartir y transmitir ese mensaje en el cual ellos convivieron por lo menos 3 años. Y usted es llamado también a formar parte de esa manada pequeña como el Señor lo quiere. Ahora, hay otros procesos que pueden ayudar a esto que le acabo de decir. Por ejemplo, podemos mencionar otro. Aquí no lo hay, pero por ejemplo en Chicago, en las partes nortes donde hay mucho frío, donde hay mucho hielo, usted sale de su casa y hay un cerro de nieve. Entonces, para usted eliminar esa sal, ese hielo, la gente riega la sal y elimina el frío, elimina el hielo, la frialdad. Elimina la frialdad, la sal. ¿Qué nos quiere comparar o qué nos quiere decir el Señor a decir que elimina la frialdad? A veces nosotros tenemos como un hermano que pues no está involucrado tanto como yo quisiera. No veo cómo decirle al hermano que realmente sea un miembro activo del cuerpo del Señor. No veo que él quiera cantar tal vez. Lo veo así como desanimado, como que ausente. Y cuando canta, pues lo veo, yo tengo gozo en mi alma. O sea, como que no quiere cantar. Como que tú le invitas a participar en algo y siempre tiene un pretexto. Entonces, esa frialdad que la persona, tu hermano, estás viendo que está pasando y el Señor te está diciendo, háblale, invítalo, intégralo, háblale más de mí, que él conozca, porque es un bebé espiritual y no sabe. Pero ¿qué hacemos comúnmente? No, pues que estudie, que se integre, que venga al discipulado, que venga los miércoles. Yo vengo, ¿por qué él no viene? Él está así porque no quiere. Pero tal vez, hermanos, no sabemos qué es lo que él trae de trasfondo, que no puede él ser la persona que quisiera ser por ese trauma que tuvo o que pasó, en el cual se encargaron sus padres o sus abuelos, donde fue agredido de alguna manera, y él no puede interactuar con las personas por esa ira, ese odio que él trae hacia las personas. Y el Señor te está usando a ti para que esa persona tú le hables y le digas que hay un mejor camino que ese que él está recorriendo, que hay una persona que murió por él, que se llama Jesucristo, y que murió en la cruz, y que a través de su muerte y su resurrección podemos otra vez estar con el Padre. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Y si lo estás viendo al lado, ¿qué estás esperando? Acuérdate lo que dijo el Señor. Vosotros sois la sal, el que le da el sazón, el que le pone armonía a las cosas, el que de alguna manera cuando tú estás alabando, cuando tú estás integrado en la alabanza, contagias tanto que ya están brincando junto contigo el que no brincaba. Porque está siendo de una influencia importantísima y a lo mejor tú ni te das cuenta. Eso es lo que quiere el Señor. Como mencionaron uno más a estos 4 que ya mencionamos. Hay un lugar, creo que está en Colombia, es una montaña donde ahí hicieron un templo, se llama Zipaquirá, creo que es un estado, y todo el edificio es sal, es una montaña de sal. Tal vez porque ellos recibieron tanto el mensaje de nuestro Señor que dijeron, aquí vamos a vivir y aquí vamos a hacer un templo. Porque yo verdaderamente quiero ser la sal. Quiero respirar la sal. Quiero estar tan penetrado mejor que pueda. Y eso es algo que existe y es real. Ahora, de esa montaña, de esa roca, de ese monumento grande que está y podemos ver en la creación, podemos sacar un pedazo, podemos tallarlo y hay lámparas como esa que son de sal y dan luz. Más adelante en el libro de Mateo, nos dice que también nosotros somos la luz del mundo. Entonces tiene una doble función también, lo podemos hacer así. Pero a lo que quiero llegar yo es que si usted raspa de esa roca con una navajita granulitos de sal, usted se va a dar cuenta que es la misma esencia, es la misma característica, es la misma pureza que tiene ese pequeño granito comparado con la roca.
es igual. Si usted lo analiza y lo ve, porque ahora se puede hacer, anteriormente no, se va a dar cuenta que nuestra naturaleza es la misma. ¿Y quién es nuestra roca? Nuestro Señor Jesucristo, nuestra piedra angular. Y de ahí nosotros hacemos o formamos ese pequeño granulito que va a marcar la diferencia, que yo soy parte de esa gran roca que es nuestro Señor, y quiere que yo marque la diferencia siendo un grano pequeño, pero el cual yo tengo que ser ese alimento, ese conservante, ese remedio en la oración. Y también Él tiene ese valor hacia mí. Acuérdense que en Sodoma y Gomorra, cuando Abraham estaba debatiendo, ¿verdad?, que no acabara con ella, ¿qué le decía el Señor? Si por lo menos hubiera 50 justos, si por lo menos fueran 45, y así se fue bajando, hasta que dijo, si por lo menos hubiera 10 justos. ¿Por qué? Porque el valor que tiene el Señor de usted y de mí vale tanto, que usted no sabe todo lo que el Señor lo ha liberado por ese valor que usted tiene para Él. De todas esas enfermedades, accidentes, de todo eso que usted ni se ha dado cuenta, de ese manejar que de repente se le atravesaron, no supo ni cómo le hizo, pero no chocó. Ese cuidado que usted no ha visto a detalle, el Señor, por lo que tú vales, porque tú le aceptas, porque tú le crees, porque tú le honras y le alabas, Él tiene el cuidado contigo aunque no te des cuenta, porque tú vales, tienes un valor muy importante para Él. Y eso es lo que el Señor quiere que sepas. No eres una casualidad, aunque te lo hayan dicho que eras la ovejita negra de la familia, el bueno para nada, el salado. No queremos que tú formes parte del grupo porque como que eres de mal agüero. No, el Señor vales para el Señor y vales mucho. Eres de mucho valor. Ahora, ya voy a terminar. La sal no se trata de una clase de biología. Tiene dos, en la tabla de elementos que nos enseñaron, bueno, a mí me la enseñaron en la preparatoria. Es la unión del sodio con el cloro, que se llama cloruro de sodio, esa es la sal. Pero lo más importante no es que el sodio sea más importante o el cloro sea más importante, no, sino la unión que hace en esa configuración especial donde están unidos unos con otros de tal manera que dan ese sabor y esa particularidad que conocemos como la sal. Usted no es el cloro ni yo soy el sodio, usted es más importante que yo soy más importante que usted. No, es que yo tengo el don de lenguas, hermano, perdón, pero usted me tiene que respetar porque pues yo tengo 20 años aquí y usted va llegando. Usted no puede tener este cargo, no puede. No, así no es. Es la unión, la configuración tan importante que si no fuera esa la unión, no podría ser sal. Si el cloro está acá y el sodio está de este lado, no van a poder ser sal. Si usted está de este lado y los hermanitos están por este lado, esta congregación no va a funcionar como el Señor dice. Juan 13, 34, 35 dice, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento, no es un consejo, no es una opción, no es una a ver si puedes, a ver si tengo chance. Es un mandamiento. ¿De parte de quién? Cuando nosotros vayamos al juicio, yo les voy a decir algo. Este mandamiento no va a pasar por alto, déjeme decirle. No lo van a decir. ¿Qué pasó con esto que nos dice aquí el Señor? Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor unos con los otros. ¿Cómo sé que puedo ser
lo que el Señor quiere que sea, si no amo a mi prójimo, si no amo a mi hermano, si no le doy lo que él necesita que le dé? No me lo está pidiendo, pero yo por amor se lo voy a dar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, amarnos. Hay que amar a Dios, claro, primeramente, pero dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Una familia disfuncional, una familia conectada, sí, a la distancia, conectada tecnológicamente y desvinculada en la casa. No se hablan, no se comunican, no hay una relación, no existe. Aunque estemos ahí, parece hotel, unos están en un lado, otros en otro. Queremos hablarle a mi hijo, hay que estar en el segundo piso, déjame le mando un texto porque no quiero ir. Y vamos al restaurante y estamos igual, cada quien con su tableta, con su celular o lo que sea. Mas, sin embargo, qué diferente cuando hemos entendido que somos la sal de la tierra, que le vamos a poner ese sazón, que vamos a hacer ese remedio para cualquiera que lo necesite, en ese conservante natural, que yo tengo que interesarme más, no por lo material. Si se me quemó la casa o choqué el carro, ¿qué importa? ¿Eso va a robar el gozo que Dios me ha dado? ¿Eso va a decir que por causa de que Dios quiso ahora no tengo carro, no tengo casa o me corrieron del trabajo? ¿Le voy a echar la culpa a Él? Yo he escuchado, es que Dios me castigó. No, tú no le has obedecido al Señor. Es diferente. Nosotros nos preocupamos aquí por construir una relación vertical con el Señor, hacia arriba, siempre en nuestra oración. Qué bueno que usted viene, qué bueno que usted ora, qué bueno que usted está integrado como miembro activo de la iglesia, qué bueno que usted está aprendiendo todos los miércoles y los domingos con su pastor, qué bueno. Pero el Señor no solamente quiere que sea Él. Les puse un canasto, porque en un canasto, ¿quién fue el que se salvó en un canasto? Moisés. ¿Por qué se salvó? ¿Estaría construido así el canasto? ¿Cómo estaba construido? Entretejido de tal manera que el agua no pasó y fue salvo él. Pero luego Dios lo usó para rescatar a su pueblo y fueron salvos millones de personas. Gracias a ese entretejido que usted y yo no tenemos en la iglesia donde estamos. Hermanos, usted conoce gente que se ha ido de aquí, no por temas doctrinales, no porque no se haya compartido la palabra. Es que me hizo una cara muy fea. Es que a mí no me invitaron a la reunión, me hicieron menos el día de la velación. Yo quería tocar la guitarra, pero como no la toco bien, nadie me peló. Mejor ya no voy. Qué triste que la gente se vaya a buscar a ese Dios que tenía aquí, que a donde vaya a ir seguramente lo va a encontrar también, porque Dios es omnisciente en eso. Pero los amigos y los hermanos que hizo aquí, ¿qué dice la palabra? Que cuando encontramos un amigo, encontramos un tesoro. ¿Por qué? Porque a mi esposa yo no la escogí, ella me dijo que sí. Mis hermanos tampoco los escogí, y menos mis papás. ¿Quiénes son las únicas personas que escogemos usted y yo libremente, sin que nos lo impongan? ¿Quién? ¿Por qué no lo hacemos? Hermanos, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿En qué parte estás? ¿Eres alimento? ¿Eres conservante? ¿Eres remedio para tus hermanos? ¿Eres de valor para la gente de tu congregación? ¿O eres un simple miembro más? ¿Qué eres? Porque para el Señor eres lo máximo. Murió por ti y murió por mí. ¿Le estaremos pagando de la misma manera? ¿Estaremos cumpliendo lo que el Señor quiere? Moisés no lo entendió. Fueron 40 años de éxito. Y luego fueron 40 años de saber quién era. Dios se encargó de decirle quién era y de dónde venía.
Y luego fueron 40 años más caminando en el Señor. A los 80 le habló. ¿Qué edad tiene usted? No, es que yo estoy muy viejo ya para eso, hermano. Eso es para los jóvenes. Yo quisiera, pero no puedo. El Señor se va a encargar de que hagas, que produzcas el querer como el hacer en tu vida. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde porque eres bueno. Señor, te damos las gracias por esta congregación, porque me has permitido conocer y saber que soy sal de la tierra. Permíteme ser ese alimento espiritual para mis hermanos. Permíteme siempre estar presente para cualquier cosa que me ocupe, Señor. Permíteme ser ese conservante natural por excelencia, donde no me importa, Señor, lo material, me importa el hermano, la hermana, mi pastor, el que me has mandado como mi Padre espiritual. Y ser ese remedio cuando la congregación lo requiera o el pastor lo requiera, en esa intercesión, en esa oración que tú me enseñaste, que enseñaste a tus discípulos primero para que nosotros lo hiciéramos también. Y gracias, Señor, por ese valor que me has dado como tu hijo, haciéndome acepto delante de ti. Y gracias te doy, Señor, por todas estas cosas que me has librado, que me has bendecido, y sin darme cuenta, Señor, estoy siempre en descuido. Permíteme, Señor, valorar eso que tú me has dicho, que soy la sal. Verdaderamente quiero serlo. Pon en mí el querer como el hacer. Te damos las gracias en esta tarde. En tu nombre oramos. Amén.